Bien, vamos a cambiar de tema. En realidad retomamos todo lo que ha sucedido con Bahía Blanca, pero sobre todo para tratar de que nos expliquen, tratar de entender por qué hay inundaciones, por qué tenemos las temperaturas en esta semana cerca al 50, a los 50 grados, 44, 45 de sensación térmica. Y vamos a hablar con Guillermo Folguera, biólogo, ambientalista, especialista en cambio climático. Y le vamos a preguntar a Guillermo, gracias por atendernos acá del otro lado, Guadalupe y Leandro, ¿por qué se están produciendo estas inundaciones? Gracias y muy buen día para vos. Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, por suerte. Bueno, qué bueno. Bueno, lo que estamos viendo son las consecuencias esperadas de situaciones globales, regionales y locales que se combinan. Si siguieron un poco, no solo Bahía Blanca se inundó, hubo noticias fuertes también de Tucumán. Y de alguna manera lo que estamos viendo son, por un lado, una crisis climática que predecía, por ejemplo, cambios en los regímenes de precipitaciones, de golpe precipitaciones, lluvias muy marcadas en determinado momento de tiempo, acompañadas después por situaciones de sequía. Eh, Después situaciones regionales, que son muy importantes de entender. Bahía Blanca no es casualidad. Toda la región central de Argentina sufrió, entre otras cosas, terribles procesos vinculados con los agronegocios que generaron impermeabilizaciones de los suelos y pérdidas de la capacidad del suelo de retener agua, ¿no? Lo que se llama efecto tobogán, y que hace que esas imágenes que ustedes están mostrando en paralelo sean cada vez más permanentes. Los suelos no retienen agua y simplemente se mueven a través de la pendiente, y hay una parte grande de Bahía Blanca que es una zona deprimida. Y después situaciones locales, que la información que aparece tiene que ver con no mantener ciertas condiciones en los canales mínimas, haber generado negocios inmobiliarios en situaciones o en lugares donde debía retenerse agua. Si ustedes mezclan toda una situación global fuera de control, condiciones regionales que no se ha cuidado o al monte nativo o al bosque nativo, sino más bien se ha expandido fuertemente los agronegocios, y situaciones locales que han primado básicamente los negocios inmobiliarios y no ha habido inversiones ni municipales ni provinciales al respecto. Bueno, estamos hablando de números impactantes de personas que o bien murieron, o bien, yo ayer hablaba con gente de Bahía Blanca, perdieron absolutamente todo. Sí, claro, Guillermo, no sería un único factor ni podemos otorgarle toda la responsabilidad al fenómeno natural, ¿no? En este caso a la lluvia, al temporal, sino que vos crees que hay también un factor que tiene que ver con que no están las condiciones para evitar este tipo de catástrofes. Claro, está bien la pregunta. Lo que pasa es que lo que llamamos natural nunca es Del exclusivo de la todo. acción humana. Ujú. O sea, pero además porque la crisis climática está directamente vinculada también con acciones que se desarrollan, o bien los países centrales, principalmente vinculado con la emisión de gases de efecto invernadero, o Claro. bien, por ejemplo, en el caso de América Latina y en el caso particular de Argentina, situaciones de deforestación y desmonte brutales que impiden la captación de carbono. Ujú. Pero además, cuando nos acercamos, Guadalupe, a la situación particular de Bahía Blanca o también de Tucumán, etcétera, empiezan a aparecer los efectos básicamente en este caso, de los agronegocios y de los negocios inmobiliarios. Guillermo, ¿crees que se subestima todo el tema del cambio climático? Creo que hablar de cambio climático implica ponerse a discutir qué produce un país y qué sectores se ven beneficiados. El cambio climático, hay ciertos sectores que intentan levantar, bueno, ni hablar del presidente, pero que intentan levantar la idea de que es cosa de zurdos o que es cosa de hippies. La verdad que discutir el cambio climático significa, por ejemplo, discutir cómo vive un pueblo, con qué condiciones vive. Lo que hemos visto, he seguido bastante de cerca los incendios, sobre todo en Neuquén, Chubut y Río Negro, Sí. y algo en Corrientes, es básicamente los sectores más desprotegidos de nuestro país, víctimas en ese caso. Acá aparece lo mismo, gente absolutamente empobrecida que pierde lo poco que tiene. A mí lo que me impacta es que los estados, voy a hablar en general porque todo Sí, esto pues se agrava es a con la nivel global, llegada. ¿no? Es a nivel global también. Es a nivel global, pero América Latina está teniendo registros muy brutales y Argentina no hace nada en este sentido. Y voy a Claro. ser muy claro también en esto. Ok. Digo, todo esto empeoró con Milei.
pero tampoco empezó con Milei. Y creo que la responsabilidad que tienen los gobiernos provinciales, en este caso estamos hablando de Kicillof, pero hablé de Río Negro, de Chubut, de Neuquén y de Tucumán, que tienen otros signos partidarios, es total, y creo que los gobernantes se tienen que hacer cargo que no se está haciendo prácticamente nada para prevenir, por ejemplo, situaciones de incendio o de sequía, que son dos caras de la misma moneda. No, y por el contrario se responsabiliza, se señala con el dedo, en el caso de los incendios que diste como ejemplo, Guillermo, al pueblo mapuche, ¿no? Como una suerte de desviar la atención, quizá desviar las responsabilidades parcialmente. Lo de los incendios y la responsabilidad de la persecución judicial, tanto a los brigadistas como a la comunidad mapuche, fue un ejemplo brutal. Y además una pérdida de sentido, porque me parece que lo que pone ahí de vuelta en juego esa pregunta es ¿quiénes cuidan los territorios? Y en general los que cuidan mejor los territorios son quienes viven ahí. En el caso de la persecución mapuche, mi hipótesis, y creo que lo acompañan muchas personas, tiene que ver con que hay un intento por expulsar a las comunidades locales justamente para avanzar con negocios inmobiliarios y agroganaderos, tal como veníamos hablando. Ujú. Bueno, sin ir más lejos, mencionaste los gobiernos provinciales, esa estrategia de criminalización salió de un gobernador, ¿no? Ignacio Torres, de alguna manera se alinea con Javier Milei en responsabilizarlos. Sí, y de vuelta, ¿no? O sea, nunca cuidando las comunidades locales. Ojalá que esto hubiera sido solo, en este caso, una cuestión de la libertad avanza y la alianza con el PRO. Me parece que los gobernantes de todos los signos partidarios nos deben explicaciones de por qué están gobernando para el negocio de unos pocos y no para el cuidado de las comunidades. Es muy impactante ver las imágenes que están pasando en paralelo, Sí. y en qué medida hay un pueblo abandonado a su suerte. Y si realmente pensamos que esto tiene que ver con que llovió mucho, o en el caso de las inundaciones, o estuvo muy seco en el caso de los incendios, es no comprender que acá se pueden aplicar políticas públicas claras para prevenir que no se están aplicando. Guillermo, gracias por atendernos. Buen domingo. A ustedes, un enorme abrazo. Gracias por comunicarse. Abrazo.